Hola, estimados estudiantes. En esta práctica vamos a analizar la determinación de cafeína y de ácido benzoico por cromatografía líquida en bebidas gaseosas. Entonces, la cromatografía en sí es un método de análisis que permite identificar y separar los constituyentes de una mezcla por medio de las diferencias que hay entre sus constantes de equilibrio. Acá vemos un cromatógrafo o las partes fundamentales de un cromatógrafo líquido, las cuales constan de una bomba. Esta bomba puede ser binaria o puede ser cuaternaria. La función que tiene es permitir la introducción de la muestra. Vemos un sistema de inyección, que es por donde nosotros introducimos la muestra al sistema. Vemos también una columna, donde se encuentra entonces la fase estacionaria y es la responsable de separar los diferentes componentes de la muestra. Vemos también un detector que permite la identificación de los analitos y por ende la cuantificación. Y vemos también un sistema de registro de información que generalmente se utiliza un software que permite no solo la visualización de los picos cromatográficos, sino también su integración. Bueno, cuando hablamos de cromatografía, la intención que tenemos es separar los diferentes componentes de una mezcla y también cuantificarlos. Estas mezclas son mezclas homogéneas, las cuales son distribuidas en la fase estacionaria por medio de un eluente. Este eluente interacciona con los componentes que tiene la mezcla y cada uno de los componentes va a avanzar en la columna a diferentes velocidades. Por ejemplo, en esta columna que vemos por acá, vemos analitos de color rojo, de color verde y de color azul. Y vemos cómo los analitos de color rojo van primero, después siguen los analitos de color verde y después los analitos de color azul. ¿De qué dependerá la velocidad o el tiempo que permanezca ese analito en la fase estacionaria? Va a depender de la afinidad que tiene ese analito con esa fase estacionaria. Entonces vemos por acá que los analitos de color azul tienen una mayor interacción con la fase estacionaria, por lo tanto se mantienen por un periodo mayor de tiempo dentro de la columna. Mientras que los analitos que en color rojo son analitos probablemente con una polaridad alta y por lo tanto son eluidos más rápidamente de esa fase estacionaria si estamos hablando de una fase estacionaria reversa. Eh, para que se dé este proceso de separación de los componentes, no solamente es necesaria la fase estacionaria y conocer la composición de esa fase estacionaria, sino también es importante utilizar una adecuada fase móvil, ya que dependiendo de cuál sea la fase estacionaria, así serán los procesos de separación de los analitos. En este caso, los procesos de separación de los analitos son por fuerzas de dispersión del hondo. De acuerdo con los procesos de separación, entonces la cromatografía se puede dividir en cuatro grandes grupos. Está la cromatografía de absorción, en donde la fase estacionaria es un absorbente y en donde los diferentes componentes de la muestra pues son separados por repetidas etapas de absorción y desorción. Cuando hablamos de absorción, recordemos que son procesos en los cuales la sustancia es retenida en sitios activos de esa fase estacionaria, quedando solamente este proceso limitado a un fenómeno de superficie. Este tipo de cromatografía se puede emplear para la separación de compuestos no polares de bajo peso molecular. Para compuestos de peso molecular comparables, aquellos que tengan una polaridad mayor tienen menor tendencia a moverse desde el punto de partida, y para compuestos de polaridad comparable, pues quedan más retenidos aquellos que poseen un peso molecular más grande. Por otro lado está la cromatografía de partición.
la cual permite la separación de los componentes de la muestra entre la partición que exista de las sustancias entre la fase móvil y la fase estacionaria, basándose en lo que es la solubilidad del analito componente de cada una de estas fases. Por ello es importante entonces conocer lo que es el coeficiente de partición de los componentes que van a ser separados a través de este tipo de cromatografía. En la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria tiene una superficie cargada de forma positiva, en donde se da el intercambio aniónico, y es cargada de forma negativa para que se dé el intercambio catiónico. Esta técnica de cromatografía de intercambio iónico permite únicamente la separación de sustancias que sean iónicas. Entre mayor sea la carga de esa sustancia, pues más fuertemente es atraída por esa fase estacionaria y por lo tanto le tomará más tiempo salir de esa columna cromatográfica. En cuanto al proceso de elusión, se suelen utilizar amortiguadores donde tanto el pH como la polaridad de esas sustancias son usadas para controlar la elusión en este tipo de cromatografía. Y por último, tenemos la cromatografía de exclusión, en donde los diferentes componentes de la muestra son separados de acuerdo al tamaño molecular que estos tengan. Ok, en la práctica vamos a realizar la determinación de cafeína y de ácido benzoico por HPLC. En este caso, lo primero que vamos a hacer es una optimización de las condiciones cromatográficas. Posteriormente, vamos a aplicar esas condiciones seleccionadas con fines cualitativos y cuantitativos. Y después vamos a hacer el análisis de un alimento por este tipo de cromatografía. Para poder realizar esa optimización y cuantificación de estos analitos, vamos a requerir de disoluciones, tales como una disolución de trabajo de 200 miligramos por litro de una mezcla que contiene tanto cafeína como ácido benzoico. Una disolución acuosa de ácido fórmico al 0.1%, metanol y acetonitrilo. Entre los materiales vamos a necesitar filtros de jeringa con poros de 0.45 micras y pipetas y balones aforados. Vamos a necesitar el HPLC con un detector ultravioleta, una columna C18. Vean que hay más especificaciones con respecto a la columna, pero lo más importante en este momento es que entiendan que es una columna C18, y ya vamos a hablar después cuáles son las implicaciones del uso de esa columna. La detección la vamos a realizar a 3 longitudes de onda diferente, a 226, 254 y 275 nanómetros, y vamos a tener un volumen de 2 microlitros de inyección. Ok, entonces, como vamos a trabajar con una columna C18, es indicativo que vamos a trabajar con cromatografía en fase reversa. Sabemos que cuando trabajamos con columnas polares estamos trabajando en fase normal, pero cuando trabajamos con columnas apolares estamos trabajando en fase reversa. La columna C18 tiene una fase estacionaria no polar, es una cadena de carbohidratos de 18, por lo tanto trabajaremos en fase reversa. Esta cromatografía en fase reversa es una de las más utilizadas, y la interacción que hay entre los diferentes componentes de la muestra y la fase estacionaria son interacciones de fuerzas de dispersión de London. En este tipo de cromatografía, los analitos que eluyen primero a través de la columna son aquellos analitos iónicos o aquellos analitos que son altamente polares, mientras que los analitos más hidrófobos son más afines con la fase estacionaria y por lo tanto quedan más fuertemente retenidos. Un parámetro que es muy útil
para conocer el grado de hidrofobicidad de una sustancia es el coeficiente de reparto. La fórmula del coeficiente de reparto es esta que vemos por acá, en donde hay una relación entre la concentración del analito en la fase octanol y la concentración del analito en agua. Entonces, cuando un compuesto es sometido a una mezcla de agua octanol, este compuesto, de acuerdo a la afinidad que tenga por una u otra parte, se va a disolver más o menos en una o en otra parte. Al determinar la concentración que hay entre ambas, podemos encontrar lo que es el coeficiente de partición. Generalmente trabajamos con el logaritmo de P, con el logaritmo de la relación de la concentración del analito en el N-octanol y el agua. Ese parámetro, ese coeficiente de partición o coeficiente de reparto, va a tomar valores que son positivos o negativos. Cuando un valor o un coeficiente de reparto es positivo, lo que indica es que el compuesto es más soluble en la fase N-octanol que en agua, por lo que la naturaleza de ese compuesto es hidrofóbica. Por el contrario, si yo tengo valores para un compuesto de coeficiente de reparto negativos, indican que hay una mayor afinidad del compuesto en cuestión por el agua, por lo que se trata de un compuesto más hidrofílico. Lo vemos acá en el diagramita que puse en la parte abajo de la diapositiva, en donde vemos que tenemos un coeficiente de reparto cero. El coeficiente de reparto cero son para aquellas sustancias más neutras, y conforme va aumentando ese coeficiente de reparto en valores positivos, va incrementando la hidrofobicidad del compuesto, mientras que por el contrario, cuando va disminuyendo, va incrementando la hidrofilicidad de ese compuesto. Para el caso de compuestos como ácidos y bases débiles, se suelen utilizar amortiguadores de pH para controlar la carga. Y de esta manera, controlando la carga, se puede favorecer la retención de estas sustancias en la fase estacionaria de una columna C18. Nótese que la hidrofobicidad de los compuestos ácidos va a aumentar conforme vaya disminuyendo el pH, mientras que la hidrofobicidad de los compuestos básicos va a aumentar conforme aumente el pH. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda a nivel experimental cuando se trabajan con componentes ácidos o con componentes básicos? Lo que se recomienda es trabajar a un pH que esté 2 unidades por encima o por debajo de la constante de equilibrio. Para el caso de los compuestos ácidos, entonces serían 2 unidades por debajo de menos el logaritmo de la constante de equilibrio, para tener pH un poquito más ácido que el pH de equilibrio. Y para lo que son componentes básicos, vamos a trabajar 2 unidades de pH por arriba de menos el logaritmo de la constante básica en este caso, para tener condiciones un poco más básicas y favorecer la formación de la sustancia en su forma molecular y no en su forma ionizada. Sin embargo, cuando trabajamos con componentes básicos, tenemos que tener mucho cuidado con el pH, porque las columnas C18 están fabricadas con un soporte de grupos silanos, y estos grupos silanos tienden a hidrolizarse a pH superiores a 7,5. La fase móvil es importante también en los sistemas de elusión. Cuando hablamos de fase móvil, hablamos de fuerza de arrastre, fuerza que tiene la fase móvil para eludir los diferentes componentes de la muestra. En el caso de trabajar con fase reversa, los solventes que más se suelen utilizar es el metanol, el agua y el acetonitrilo, al igual que el tetrahidrofurano.
Estos son las principales opciones de solventes con los cuales se trabaja, siendo el metanol el que se considera el solvente más débil y el tetrahidrofurano el que tiene una mayor fuerza de arrastre. En la práctica nosotros vamos a trabajar con un agua acidificada, con metanol y con acetonitrilo para propiciar la elusión de sus componentes. La primera parte del procedimiento es la optimización de nuestras condiciones de trabajo. Previo al laboratorio vamos a analizar el orden de elusión que esperamos de esa cafeína y de ese ácido benzoico de acuerdo a lo que hemos estado comentando. La composición inicial con la cual vamos a trabajar es un 75% del agua acidificada y un 25% de metanol. Y los parámetros que vamos a optimizar son la composición de la fase móvil y el flujo. En la optimización de lo que es la fase móvil, vamos a partir de parámetros iniciales, en donde vamos a trabajar con un patrón de la mezcla ácido benzoico y cafeína de 100 miligramos por litro. Vamos a trabajar con una fase móvil 75% de agua acidificada, 25% de metanol, a un flujo de 0.6 mililitros por minuto. Vamos a hacer una corrida de ese patrón con esas condiciones. Vamos a analizar el cromatograma producto de esa corrida y entre los diferentes compañeros del grupo van a seleccionar dos modificaciones que se le pueden hacer a la fase móvil, ya sea en cuanto a cambio en la composición de esa fase móvil o algún tipo de gradiente en la composición de esa fase móvil que permita una mejor separación y un mejor resultado. Vamos a ejecutar esas dos corridas con los cambios que se han seleccionado y posteriormente vamos a analizar los tres cromatogramas. El cromatograma con las condiciones iniciales y las dos modificaciones propuestas. Y vamos a identificar cuál de ellos tiene mejores resultados y esa sería la fase móvil con la cual iríamos a cuantificar. Una vez seleccionada la fase móvil, vamos a proponer dos variaciones de flujo, igual para mejorar lo que es la separación cromatográfica. Vamos a ejecutar las corridas con esas dos variaciones de flujo y una vez que tengamos los tres cromatogramas con los tres diferentes flujos, pues vamos a seleccionar el que mejor se ajusta. Posteriormente, con los parámetros de fase móvil seleccionada y flujo seleccionado, vamos a elaborar y preparar una curva de calibración en donde se van a tomar alícuotas de 1, 2, 3, 4 y 5 mililitros de la mezcla de ácido benzoico cafeína y se van a llevar a balones de 10 mililitros, los cuales se van a forar con agua desionizada, se van a filtrar, se van a llevar a viales de cromatografía líquida y posteriormente se van a analizar. Con los mismos parámetros se analizará la muestra incógnita. Para ello se va a tomar 1 mililitro de esa muestra incógnita, se va a llevar a un balón de 10 mililitros y se va a forar con agua desionizada. Cabe la posibilidad de que esta muestra incógnita no entre dentro de la curva de calibración, por lo tanto ustedes deberán de proponer un factor de dilución adecuado en caso de ser necesario. Una vez identificado el factor de dilución, si fuese necesario, pues entonces se va a analizar la muestra incógnita por duplicado. En cuanto a lo que es el análisis de datos, se va a evaluar la repetibilidad de las diferentes inyecciones, tomando en consideración para ello lo que es el tiempo de retención del analito y se va a evaluar la precisión. Además, se va a calcular el número de platos teóricos y la altura de los mismos para la columna cromatográfica. Se va a calcular un factor de respuesta
Este factor de respuesta es igual a lo que es la concentración del analito entre el área de cada uno de ellos. Para el caso de la curva de calibración podemos calcular un factor de respuesta promedio. Se va a determinar o se va a cuantificar la concentración de cafeína en la muestra incógnita, tanto utilizando el factor de respuesta como utilizando la ecuación de la recta que se obtiene a través del modelo de regresión lineal a partir de la curva de calibración. Recordar que se debe reportar siempre las concentraciones con su respectiva incertidumbre y RCD. Y por último vamos a comparar los resultados para identificar si hay diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de concentración de cafeína encontrados con el factor de respuesta y con la curva de calibración. Bueno, y pues esa sería entonces la práctica de cromatografía líquida. Agradezco mucho su atención.